El zumbido de la sala de servidores ahogaba los aplausos que resonaban desde el Zoom de toda la empresa, pero permanecí inmóvil, un fantasma entre los vítores virtuales. Soy Sarah Lynn Voss, veterana con 15 años en Nexlify Tech, donde había puesto mi alma en salvar un sistema de cliente de $10 millones. 3 años de depuración implacable, hitos familiares perdidos y parches de medianoche. Mi código fue la columna vertebral de este triunfo. Sin embargo, mientras el equipo aplaudía mi nombre, fue borrado, ahogado por la voz engreída de nuestro nuevo CTO, Julian Hartwell. Escalaremos esto bajo la visión de Nora Klein, declaró, destacando a una recién contratada cuya única contribución era su lealtad a Julian. La traición golpeó como una fría cuchilla, una oleada de conmoción e indignación moral retorciéndome el pecho. Había construido la infraestructura de Nexlify desde una startup en quiebra, en un sótano abarrotado, mi lealtad grabada en cada línea de código. Sin embargo, me desecharon mi competencia, considerada irrelevante. Mis dedos se aferraron al gastado llavero de bronce que mi padre me dio cuando empecé su peso, un ancla amarga de confianza destrozada. La mirada de Julian a través de la pantalla fue un desafío burlón retándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un rugido. Humeaba una brasa controlada encendiendo un plan. El cliente vitoreó a Nora ajeno a que yo era su pieza clave, no sus promesas vacías. La injusticia no era solo mía, era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Abandoné la llamada, pasos medidos rostro, compuesto pero por dentro, era un horno de propósito. En mi escritorio abrí una unidad segura Eclipse que albergaba cada parche de sistema correo electrónico y credencial elaborados en mi propio tiempo, intocables por Nexlify. Pensaron que me habían silenciado, pero una fría satisfacción se agitó, no por furia, sino por su error fatal. Mañana me reuniría con Binary Systems, el rival de Nexlify, armada con mi verdad. La soberbia de Julian sería su perdición, y saborearía la justicia tranquila y poética del desmoronamiento de su imperio, mi intelecto un arma más afilada de lo que cualquier arrebato podría blandir. El crepúsculo de la ciudad proyectaba un resplandor frío e inquebrantable a través de la ventana de mi apartamento, amplificando la cruda traición que bullía dentro de mí después de la perfidia de Nexlify Tech. Era jueves por la noche, y yo, Sarah Lynn Voss, aún me recuperaba del borrado de Julian Hartwell, de mis $10 millones ahorrados en el sistema, su engreído anuncio en Zoom, entregando mi triunfo a Nora Klein, una novata cuyo único mérito era su lealtad a él. La injusticia de mis 15 años de devoción forjada en los días de sótano, abarrotado de Nexlify, siendo descartada, cortaba profundo una herida moral latiendo con conmoción e indignación. Mis dedos trazaron el gastado llavero de bronce de mi padre, sus bordes anclándome, mientras me sentaba a la mesa de mi comedor, la pantalla de mi portátil, proyectando una luz dura. Mi ira no fue un grito, era una forja humeante canalizando la traición en una estrategia para recuperar mi legado. La mirada burlona de Julian y la sonrisa inmerecida de Nora en la llamada habían encendido una resolución no imprudente, sino quirúrgica. Abrí mi unidad Eclipse, una fortaleza de parches de sistema correos electrónicos y credenciales elaborados en mi propio tiempo, más allá del alcance de Nexlify, mi escudo contra su robo. El cliente, Centra Solutions, confiaba en mí, no en la jerga hueca de Nora. Su líder, Rhea Patel, me envió un mensaje horas antes confundida. Sara está fuera del sistema. Necesitamos claridad. Mi pulso se aceleró, una fría satisfacción, encendiéndose no por rencor, sino por el paso en falso de Julian. Respondí asegurando una discreta reunión para tomar un café el viernes, sabiendo que la fe de Centra en mí podía cambiar el rumbo. Primero necesitaba que Nexlify sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su backend. Mis credenciales descuidadamente dejadas activas, revelando que su sistema era un cascarón frágil dependiente de mis parches, ahora bloqueados en mi unidad. Julian pensó que había robado mi trabajo, pero había agarrado vapor. Pasé la noche perfeccionando una propuesta para Binary Systems, el rival de Nexlify,
renombrando mi trabajo como Sync Shield 30% más resiliente y legalmente mío. Cada pulsación de tecla era desafío, cada revisión una recuperación, el dolor de los hitos familiares perdidos y las crisis de servidor impulsando mi concentración. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, registros credenciales y una línea de tiempo que demostraba mi autoría exclusiva. La reunión con Rhea estaba programada en un café tranquilo, un escenario neutral para exponer la mentira de Julian. Llegando temprano apreté mi llavero, su bronce, me estabilizaba mientras Rhea entraba su mirada aguda. Sara, nos quedamos con Nexlify por usted, dijo voz firme. Nora no pudo rastrear un solo registro. Mi corazón latió con fuerza, no con triunfo, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las especificaciones de Sync Shield, insinuando el interés de Vinara. Rhea se inclinó. Si usted se mueve, estamos con usted. De vuelta en casa, mi aliada desarrolladora, Lila Wren, envió un mensaje. El sistema de Nexlify está fallando. Nora está perdida. Julian culpa a operaciones. Sonreí con sorna, imaginando su caos sabiendo que su plataforma estaba condenada. Envié un correo a Rhea anotando sutilmente los errores de Nora y la disposición de Sync Shield, lo que llevó a Centra a exigir los registros del sistema de Nexlify. Su respuesta fue que rápida, solicitaron mis originales que yo había conservado meticulosamente. También di un soplo a un periodista tecnológico sembrando una publicación sobre pioneros tecnológicos mal atribuidos. A las 2 p.m., los canales de Slack de Nexlify bullían de pavor. Lila informó que Julian perdía los estribos con el personal, su pulido resquebrajándose. Mi indignación controlada ardía más brillante cada movimiento. La oferta de Vinara a la auditoría de Centra a la ola del blog. Un hilo deliberado en su caída. No necesité gritar, mi ausencia fue un reproche ensordecedor. Al caer la noche me paré junto a mi ventana llavero, en mano, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Nexlify había intentado enterrarme, pero yo me alzaría como su ajuste de cuentas, mi silencio una espada más afilada que su traición lista para esculpir un futuro donde mi verdad reinaría. El aire de la mañana del viernes era agudo cortando la niebla de la traición de Nexlify Tech con una claridad que agudizó mi resolución. Yo, Sarah Lynn Voss, me mantuve lista para blandir mis $10 millones ahorrados en el sistema. Mi creación robado por Julian Hartwell y acreditado a Nora Klein como una hoja de verdad. La injusticia de mis 15 años de lealtad, siendo borrada mi código entregado a una novata, quemaba con una indignación moral que alimentaba no el caos, sino una estrategia quirúrgica. La sonrisa burlona de Julian y el papel inmerecido de Nora habían encendido un fuego mi ira controlada, ahora un instrumento preciso para la justicia. El llavero de bronce de mi padre descansaba en mi bolsillo, su peso anclándome, mientras entré en la elegante sede de Vinara Systems, un marcado contraste con el engaño de Nexlify. Mi unidad, Eclipse, una bóveda de parches de sistema, correos electrónicos y credenciales, legalmente míos, guardaba el poder para desentrañar la mentira de Julian. El café de ayer con la líder de Centra Solutions, Rhea Patel, había solidificado su confianza a sus palabras. Nos quedamos por usted, aliviando el dolor de los hitos familiares perdidos. La reunión de hoy con el CEO de Vinara, Kiran Desai, encendería mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en el colapso poético de la presentación del T3 de Nexlify a semanas de distancia. Kiran me saludó con un asentimiento de respeto. Sara, hemos oído hablar de su mala atribución. Revelé la demo de Sync Shield, su aumento de resiliencia del 30% y 25% de latencia reducida, deslumbrando a su equipo. ¿Solo su trabajo?, preguntó. Cada línea respondí, voz firme, llavero pesado. Vinara me ofreció el puesto de jefa de infraestructura, un comunicado de prensa nombrándome arquitecta de Sync Shield y una asociación con Centra sincronizada para interrumpir la demo de cliente de Nexlify. Acepté exigiendo protecciones de propiedad intelectual herméticas. Mi corazón latió con la tranquila emoción de la justicia,
El robo de Julian sería su perdición. De vuelta en casa, Lila Wren envió un mensaje. La plataforma de Nextlify se está cayendo. Nora está perdida. Julian le grita a irse a los desarrolladores. Sonreí sabiendo que su sistema despojado de mis parches era una farsa. Envié un correo a Rhea exponiendo sutilmente la incompetencia de Nora y la superioridad de ThinkShield, lo que llevó a Centra a exigir los registros del sistema de Nextlify. Su respuesta fue rápida. Solicitaron mis originales que yo había conservado meticulosamente. También di un soplo a un bloguero tecnológico sembrando una publicación sobre legados tecnológicos robados. A la 1 p.m., los canales de Slack de Nextlify bullían de pánico. Lila informó que Julian perdía los estribos con el personal, su compostura desmoronándose. Mi indignación controlada ardía más brillante cada movimiento. El acuerdo de Binara a la auditoría de Centra la ola del blog, un hilo deliberado en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Nextlify envió un correo a Binara una frenética consulta de licencia. Kieran lo compartió mi respuesta firme. Reconocimiento público de Sarah Voss como arquitecta a tarifas triples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El siguiente mensaje de Lila Julian: cancela las demos. Es el caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi llavero un símbolo de verdad recuperada. Imaginé la conmoción de Julian cuando aterrizó el comunicado de prensa de Binara, proclamándome creadora de ThinkShield, su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una desarrolladora junior, Mira Kane, envió un correo. Su trabajo en el sistema me inspiró a quedarme en tecnología. La insté a documentar sus contribuciones, mi propósito profundizando. Al caer el anochecer, me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Nextlify había intentado borrarme, pero yo había ingeniado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de ThinkShield, con Binara, una espada cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre en negrita, para una conferencia magistral. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza silenciosa lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. A las 5 p.m., Kieran confirmó el interés de Centra en un contrato de $15 millones, con ThinkShield, mi estrategia ya cambiando las mareas de la industria. La madrugada del lunes amaneció con una resolución acerada, su luz cortando a través de las persianas de mi apartamento, como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que yo, Sarah Lynn Voss, había puesto en marcha contra la traición de Nextlify Tech. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Binara Systems, mis $10 millones ahorrados en el sistema, mi creación robados por Julian Hartwell y acreditados a Nora Klein, se erigieron como una palanca para exponer su engaño. La indignación moral de mis 15 años de lealtad, siendo borrada, mis parches entregados a una novata, aún bullía una herida de injusticia que había afilado mi ira en un arma precisa y controlada. La sonrisa burlona de Julian y el papel inmerecido de Nora habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El llavero de bronce de mi padre reposaba en mi escritorio, su peso un pulso constante, mientras abría mi portátil la carpeta Eclipse, una fortaleza de parches de sistema y credenciales, intocables por Nextlify. El pacto del viernes con el CEO de Binara, Kiran Desai, y la confianza de la líder de Centra Solutions, Rhea Patel, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la demo de cliente del T3 de Nextlify se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Binara explotó. Sarah Voss, arquitecta de ThinkShield, se une a Binara como jefa de infraestructura. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y ex-empleados de Nextlify atónitos. Lila Wren envió un mensaje. La demo de Nextlify se cayó. Nora se atragantó. Julian le grita a operaciones. Imaginé su sala de servidores, la plataforma destripada sin mis parches fallando bajo escrutinio. La fría satisfacción no era venganza, sino justicia, la mentira de Julian desmoronándose. Rhea,
envió un correo confirmando el giro de Centra hacia SyncShield, su auditoría exponiendo la ineptitud de Nora. Sara, usted es nuestra columna vertebral, escribió aliviando el dolor de los hitos familiares perdidos. La publicación del blog tecnológico que había sembrado, Legados tecnológicos robados, se hizo viral. TechTruth se hizo tendencia en Nextlify, siendo criticada duramente en hilos mordaces. A las 10 a.m., sus acciones cayeron un 15%, el pánico en la sala de juntas filtrándose en X. Reenvié la publicación a REA, impulsando a Centra a exigir una investigación de liderazgo. Lila informó de la discusión a gritos de Julian con los desarrolladores, su pulido hecho añicos. Mi indignación controlada ardía firme cada movimiento. El anuncio de Binara, el giro de Centra, la ola del blog. Un hilo deliberado en la caída de Nextlify. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía, el equipo legal de Nextlify envió un correo a Binara, una desesperada súplica de licencia. Kiran lo compartió, mi respuesta férrea, reconocimiento público de Sara Voss como arquitecta a tarifas cuádruples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El último mensaje de Lila Julián está fuera. La junta está en crisis. El clímax emocional no fue confrontación, sino certeza millavero, un talismán de poder recuperado. Imaginé la conmoción de Julián mientras mi nombre se hacía tendencia no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m. Mira Kane, la desarrolladora junior, envió un mensaje. Su resiliencia me mantiene programando. La insté a documentar su trabajo, mi propósito profundizando. Nextlify había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina con precisión. El lanzamiento de SyncShield con Binara, una espada cortando más profundo que su traición. A las 4 p.m. llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre en el titular para una conferencia magistral. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizándose con mi resolución. El colapso de Nextlify fue su propia obra. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m., Kiran llamó confirmando el contrato de $18 millones de Centra con SyncShield, las acciones de Binara subiendo un 12%. Mi estrategia no solo había expuesto a Nextlify, sino que había elevado a Binara, mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi llavero, su bronce, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma a la industria, una fuerza silenciosa, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. A las 6 p.m., una revista tecnológica solicitó una entrevista sobre el impacto de TechTruth. Mi influencia, ya reformando la narrativa. El pulso vespertino de la ciudad vibraba a través de las paredes de cristal de mi nueva oficina en Binara Systems. Su energía vibrante, un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición de Nextlify Tech. Había pasado una semana desde que su demo del T3 implosionó, y yo, Sara Lynn Voss, me mantuve resuelta mis $10 millones ahorrados en el sistema. Mi creación robados por Julian Hartwell y acreditados a Nora Klein, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de mis 15 años de lealtad, siendo borrada mis parches usurpados, había quemado ferozmente una vez, pero mi ira controlada se había enfriado en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Nextlify se desmoronaba. Acciones cayeron un 18%, Julian destituido, Nora desaparecida. Pero mi triunfo no fue su caída. Fue mi ascenso SyncShield, ahora el buque insignia de Binara. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había grabado en el núcleo de la industria. Mi nombre, un faro para los pasados por alto. A las 9 a.m. dirigí una sesión de estrategia de SyncShield con el llavero de bronce de mi padre en mi escritorio, su peso, un ancla silenciosa. Ingenieros, la mitad de Nextlify seleccionados por mí, escucharon atentamente mientras tracé un aumento de rendimiento del 35%, una visión nacida en noches robadas. Lila Wren, ahora mi desarrolladora principal, presentó métricas con una confianza que yo había fomentado su crecimiento, un eco de mi influencia. Rhea Patel de Centra Solutions se unió por video, su asentimiento afirmando nuestro contrato
de $20 millones con ThinkShield. Sara, usted está redefiniendo la confianza, dijo, aliviando el dolor de los hitos familiares perdidos. Mi teléfono zumbó con mensajes de link. Compañeros mentores. El presidente de una conferencia tecnológica invitándome a dar la conferencia magistral. Mi nombre ya no una sombra, sino un toque de clarín. La publicación de blog viral que había sembrado legados tecnológicos robados alimentó TechTruth con mujeres compartiendo historias de crédito recuperado. Reenvié uno a Lila. Su lucha inspiró mi parche. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Mi legado trascendió la traición de Nextlify, empoderando a otros a levantarse. A las 11 a.m., la junta de Nextlify envió un correo a Binara suplicando por la licencia de ThinkShield. Kiran Desai, CEO de Binara, sonrió con sorna mostrándome su débil oferta, sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta. Reconocimiento público de Sara Voss como arquitecta a tarifas quintuples. La cláusula fue mi espejo para su borrado inquebrantable. Lila envió un mensaje. Nextlify pierde más clientes. La junta audita los acuerdos de Julian. No me regodeé. Su autodestrucción fue justicia suficiente. A la 1 p.m., me reuní con el equipo de relaciones públicas de Binara, planificando una campaña Creadores Reclamados para destacar la innovación liderada por mujeres de ThinkShield conmigo en su corazón. Mi determinación ardía brillante no por venganza, sino por transformación cada paso, la confianza de Centra, la plataforma de Binara, el despertar de la industria, un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m., Mira Kane, la desarrolladora junior, se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Su historia me hizo documentar mi código. Le di mi tarjeta el llavero anclándome. Siga construyendo, dije. A las 4 p.m., una revista tecnológica envió un correo solicitando una entrevista sobre el impacto de TechTruth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Nextlify había intentado borrarme, pero yo construí una plataforma para otros. Mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre en negrita para una conferencia magistral. La fría satisfacción fue absoluta no en su colapso, sino en mi luz duradera, una justicia más afilada de lo que su engaño podría apagar. A las 5 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Centra a $25 millones. Las acciones de Binara subiendo un 15%. Mi estrategia no solo había expuesto a Nextlify, sino que había impulsado a Binara a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi llavero su bronce, un testimonio de mi viaje asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. El sol de la mañana bañó mi oficina en Binara Systems, en un resplandor dorado, un vívido contraste con las cenizas desvaídas de la traición de Nextlify Tech, ahora un eco distante. Había pasado un mes desde que su demo del T3 colapsó y yo, Sara Lynn Voss, me mantuve inquebrantable mis $10 millones ahorrados en el sistema. Mi creación, robados por Julian Hartwell y acreditados a Nora Klein, transformados en un símbolo de mi fuerza inquebrantable. La indignación moral de mis 15 años de lealtad, siendo borrada a mis parches usurpados, había quemado ferozmente una vez, pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que redefinió el paisaje tecnológico. Nextlify era una sombra. Sus acciones cayeron un 40%, su junta fracturada. Sin embargo, mi victoria no fue su caída. Fue el faro en el que me había convertido ThinkShield, ahora un estándar global. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había tejido en el alma de la industria, mi nombre, un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m. me paré ante una sala repleta en la cumbre global de futuros tecnológicos, con el llavero de bronce de mi padre en mi bolsillo, su peso una fuerza de anclaje. Mi discurso principal, verdad en el código, cautivó a programadores CEOs y estudiantes. Mi voz firme mientras compartía no el fracaso de Nextlify,
sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye sistemas, no fachadas. Los aplausos resonaron curando las cicatrices de los hitos familiares perdidos. Lila Wren, ahora mi subdirectora de infraestructura, irradiaba desde la primera fila su libreta un testimonio del coraje que yo había encendido. Rhea Patel de Centra Solutions se acercó después del discurso, su apretón de manos firme. Sara, el lanzamiento de $28 millones de ThinkShield es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de TechTruth, mujeres asegurando sus patentes, una desarrolladora agradeciéndome por su resolución para exigir crédito. Reenvié uno a Lila. Su historia me dio mi voz. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza silenciosa. Mi legado fue un faro guiando a otros más allá del engaño de Nexlify. Al mediodía, el equipo de relaciones públicas de Vinara me informó sobre creadores reclamados, una campaña que elevaba la historia de ThinkShield, liderada por mujeres conmigo como su imagen. Kiran Desai, CEO de Vinara, sonrió ampliamente. Sara, usted está reescribiendo las reglas. Asentí, pese a mi resolución, una llama firme no por venganza sino por transformación. La última súplica de licencia de Nexlify llegó aún eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Vinara. Reconocimiento público de Sara Voss como arquitecta o no hay trato. Lila envió un mensaje. Nexlify es irrelevante. Los clientes se han ido. No me regodé. Su final autoinfligido fue justicia suficiente. A las 2 p.m. Mira Kane, la desarrolladora junior, dijo después del panel con los ojos brillantes. Su historia me enseñó a reclamar mis commits. Le di mi tarjeta el llavero anclándome. Siempre pudo, dije. A las 3 p.m., una revista tecnológica solicitó un reportaje sobre el impacto de TechTruth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Nexlify había intentado silenciarme, pero yo construí una plataforma para otros, mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre en negrita para presidir el panel de ética del próximo año. La fría satisfacción fue absoluta no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición podría embotar. A las 4 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Centra a $35 millones las acciones de Vinara, subiendo un 18%. Mi estrategia había impulsado a Vinara a nuevas alturas, mi legado, una piedra angular de una industria transformada. Al caer el anochecer, sostuve mi llavero su bronce, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Vinara, una beca para mujeres en tecnología llamada ThinkShield, llevaba mi visión, una promesa para inspirar a generaciones a reclamar su valor con coraje inquebrantable. Un año después de la traición de Nexlify Tech, yo, Sara Lynn Voss, me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un lienzo radiante detrás de mí, para mi verdad recuperada. El robo de Julian Hartwell de mis $10 millones, ahorrados en el sistema, acreditándoselo a Nora Klein, era una cicatriz leve. Su injusticia, ahora una piedra angular de mi fuerza. La indignación moral de mis 15 años de lealtad, siendo borrada, había alimentado una resolución controlada, transformando la traición en un legado que reformó la industria. Mi marco ThinkShield, el buque insignia de Vinara Systems, había establecido puntos de referencia globales, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que había encendido en otros. El llavero de bronce de mi padre descansaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio repleto, programadores, ejecutivos, estudiantes, sobre ser dueño de la propia verdad. Intentaron silenciarme, dije voz clara, pero la verdad construye futuros, no ruinas. Los aplausos resonaron curando las heridas de los hitos familiares perdidos. Mi fría satisfacción, arraigada no en la caída del 50% de las acciones de Nexlify, o la oscuridad de Julian,
sino en el movimiento Tech Truth que había inspirado. Laila Wren, ahora directora de sistemas de Binary, estaba entre bastidores, su aplomo, un eco de mi impacto. Rhea Patel de Centra Solutions envió un mensaje. Sara, la fase de $40 millones de SyncShield es suya para liderar. Mi teléfono zumbó con mensajes mujeres patentando su código, una desarrolladora joven agradeciéndome por su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Había forjado un mundo donde el borrado no era destino. La súplica final de licencia de Nexlify, aún eludiendo mi autoría, recibió mi respuesta firme. Reconozcan a Sara Voss o desaparecen. Su silencio selló su irrelevancia. Al cierre de la cumbre, una programadora de 22 años con los ojos brillantes dijo: «Usted me enseñó que puedo dar forma a mi futuro». Le di mi tarjeta el llavero anclándome. De vuelta en Binara, Kiran Desai propuso una beca financiada por SyncShield para mujeres innovadoras. Junto a mi ventana, las luces de la ciudad reflejaban mi propósito, el llavero el peso de mi verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta a mi nombre en negrita. Mi luz, no las cenizas de Nexlify, fue mi justicia, una victoria aguda y duradera sobre su traición. Mi viaje como Sara Lynn Voss reveló una verdad tan afilada como liberadora. La traición, aunque una herida abrasadora, puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Nexlify Tech de mis $10 millones, ahorrados en el sistema, acreditándoselo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciéndose eco del dolor silencioso de quienes vierten sus corazones en el trabajo solo para ser borrados por el frío agarre de la ambición. La indignación de mis 15 años de lealtad, siendo descartada, podría haberme roto, pero encendió una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad con precisión, convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi marco SyncShield y el movimiento Tech Truth que encendió se convirtieron en un faro para cada programador soñador y héroe anónimo apartado. La fría satisfacción no estuvo en el colapso de Nexlify, sino en la programadora de 22 años que dijo: «Usted me mostró que puedo dar forma a mi futuro». Esta es la lección profunda. Cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su armadura, su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, con el llavero de mi padre en la mano, no para regocijarme en las ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Compartamos estas historias, elevémonos unos a otros y redefinamos el coraje. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría, que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos resonar.